Ok, chicos y chicas, en esta ocasión veremos la secuencia 6, las aportaciones de Newton. Lección 2, Newton, vida y obra, sus aportaciones para la ciencia, la cual abarca de la página 80 a la 83. Ok, pues comenzamos. Y dice, entre los pobladores del México precolombino, antes de la llegada de Cristóbal Colón a lo que hoy es América, había quienes conocían el movimiento de los astros, en qué momento habría luna llena, el tránsito de los planetas e incluso predecían la fecha en que sucedería un eclipse solar. Los mayas, a partir de cálculos matemáticos, obtuvieron conocimientos astronómicos para decidir el momento más propicio de la siembra y la cosecha de sus cultivos. Inciso A. En parejas consideren el contexto de aquella época y discutan cómo lograron los pueblos del pasado hacer esas predicciones, ¿no? Bueno, eso ya lo tienen que hacer en parejas, pero básicamente lo hicieron mirando al cielo, ¿no? A través de observatorios. Inciso B. ¿Qué es un planeta? Bueno, un planeta, recuerden ustedes, es básicamente, podemos decir que es un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol. Y al girar alrededor del Sol posee una masa suficiente y tiene su propia gravedad. Esta fuerza de gravedad influye o domina las fuerzas presentes, ¿no? Esto implica que tenga una forma semicírcula, ¿no? Bueno, como redondeada, ¿no? Porque realmente no es un círculo nuestro planeta, ni los demás son como ovoides, ¿no? Más o menos eso es lo que es un planeta, ¿vale? Dice, ¿qué es una estrella? Bueno, una estrella, sabemos que en este caso existen muchas estrellas, pero entre esas estrellas, la estrella más cercana que tenemos, todas las estrellas están a millones de kilómetros de años luz, ¿no? Pero la más cercana que tenemos es el Sol. Y nuestro planeta, entre todos los que tenemos en el sistema solar, giran alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque el Sol tiene también su fuerza de gravedad, la cual atrae cuerpos más pequeños, en este caso los planetas. ¿Cómo diferenciamos el Sol o una estrella de un planeta? En primer lugar, por su tamaño. En segundo lugar, porque no sé si ustedes han mirado y de repente se llega a ver esta estrella que llegamos a decir, pues es Venus, ¿no? ¿Por qué? Porque un planeta refleja la luz solar. El Sol le da su luz y por eso se mantiene iluminado, ¿no? Pero una estrella, si ustedes se dan cuenta, aparte de que se ven muy pequeñas, porque como les vuelvo a repetir, están muy lejos, entonces una estrella, su luz es propia. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso es que vemos como que pequeños resplandores en las estrellas. Si ustedes fijan bien en una estrella, como que resplandece. Entonces, porque tiene su propia luz. Y vemos eso por las fuerzas que existen en el universo. Por eso es que vemos como que parpadeara, aunque realmente no parpadea. Sin embargo, en el planeta no, porque aparte de que está más cerca, no alcanzamos a notar esa pequeña variación de luz. ¿Sale? Entonces, pasamos a la siguiente que dice, ¿por qué es posible saber en dónde estará ubicado un planeta en unos 10 años? ¿Cómo es posible saber cuándo aparecerá un cometa? Bueno, esto es básicamente por lo siguiente. Si al hacer un análisis o estudios de todo el universo, ¿no? Hay una parte que Isaac Newton estudió que precisamente él nos decía precisamente que hablaba de las leyes generales, ¿no? Que son universales. ¿Por qué? Porque con estas leyes, lo que él logra o lo que él desprende de todas estas leyes, básicamente es que se pueda hacer una lectura correcta. ¿Cómo? A través de lo cuantitativo. ¿Qué es lo cuantitativo? Todo lo que se puede mostrar a través de números, de estadísticas, de datos numéricos. Entonces, en los laboratorios actuales, lo que ellos hacen, toman una serie de fotografías al universo desde los diferentes observatorios que existen en el planeta, y ahí van viendo, haz de cuenta que dicen, pues aquí ahí vimos una estrella, pues
pues esa estrella ya se movió tantos centímetros conforme a las fotos, las van comparando. Y entonces ellos, conforme a las ecuaciones que han ido elaborando durante el tiempo, pueden predecir el tiempo, la trayectoria que va a seguir este astro, si es un planeta, si es un cometa o si es algún otro cuerpo celeste. Ellos así lo pueden saber, ¿vale? ¿Consideras posible conocer completamente el movimiento de un planeta como Saturno sin necesidad de visitarlo? Pues sí, sí es posible, por esto mismo, ¿no? Porque sabemos, de hecho se tiene el dato, cuánto tiempo tarda Saturno en dar una vuelta, por dónde va a ir. Incluso hace muchos años llegó a chocar un asteroide con Marte y se hicieron esas predicciones. Entonces, ¿por qué? Por esto mismo que les decía de los datos que van llevando los investigadores. ¿Sale? Ahora tenemos que leer todo esto de cómo era Isaac Newton, ¿no? Todo esto es importante leerlo, pero entre lo que destaca, pasamos a la página 81. Dicen que Newton poseía una extraña personalidad, profundamente neurótico y poco sociable. Como muchos, ¿no? Como incluso Albert Einstein, también no crean que era una persona que era muy inteligente. O sea, este tipo de personalidades no se distinguían por ser muy inteligentes en lo académico. De hecho, los científicos más inteligentes en todo el planeta no han sido necesariamente los que catedráticamente iban bien o los que iban con mejor promedio en la escuela. Eran otro tipo de personas que se interesaban por cosas distintas. Entonces, el caso de Newton no era un caso diferente, aunque también tenemos que reconocer que tienen ciertos parámetros como una solvencia económica, un estatus social, pues digamos de una clase económica alta. Entonces eso sí era un factor o siempre ha sido un factor en los mejores investigadores, ¿vale? Otra dice que Isaac Newton dedicó aproximadamente 20 años a la investigación científica y otros tantos a llenar cuadernos con sus trabajos sobre alquimia, jeroglíficos y teología. Newton murió en 1727 en Cambridge, Inglaterra, ¿no? Y aquí nos explican qué es la alquimia. Estudio experimental con sentido esotérico que buscaba transformar sustancias en particularmente en oro. O sea, buscaban que todas las materias las convirtieran en oro. No se sabe si se logró, pero hasta lo que hay científicamente no se logró. Otra. El libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, publicado en 1687, es la obra más conocida de Isaac Newton. En él, Newton establece los principios de lo que sería la física clásica o el estudio del movimiento. La descripción de todo tipo de movimiento, incluyendo el movimiento de los planetas, solo fue posible gracias a las ideas de Newton, que logró a partir de las observaciones que otros científicos como Copérnico, Brahe, Kepler y el mismo Galileo Galilei hicieron antes de él. Una de las aplicaciones más exitosas de las ideas de Newton fue la descripción del movimiento celeste. ¿Sale? Pasamos a la página 82. El descubrimiento de Neptuno, un triunfo de las leyes de Newton. 1. En equipo lean el texto y respondan. Hasta la primera mitad del siglo XVIII, solo se identificaban 6 planetas en el universo. Nada se sabía sobre Urano y Neptuno. Ni nadie esperaba que hubiera un planeta más allá de Saturno. A partir de los 35 años, el inglés William Herschel, músico de profesión, comenzó sus estudios de astronomía, consciente de la necesidad de mediciones precisas en el estudio de las estrellas. Construyó su propio telescopio y en 1780 logró publicar sus primeros resultados sobre las manchas solares, las montañas lunares, el eje de rotación de Marte, entre otros. En 1781, Herschel observó una estrella que, en el mismo campo de visión, era más grande que el resto de las estrellas. Herschel había descubierto un nuevo planeta. El sistema solar era más grande y se planteó la existencia de un planeta aún más lejano. Una vez que el resto de los astrónomos supo que Urano giraba en torno al Sol, se aplicaron las leyes de Newton para analizar su movimiento. Eran necesarios cálculos precisos para que supieran conocer el movimiento de cualquier otro
y predecir su posición en cualquier momento. Sin embargo, después de las observaciones, cálculos y mediciones, los astrónomos se dieron cuenta de que Urano se fungía fielmente la trayectoria esperada. ¿Qué sucedía? ¿El planeta había sido golpeado por un cometa o algún astro? ¿Acaso las leyes de Newton no se cumplían para esas zonas del universo? ¿Existía algún planeta o fuerza visible que perturbaba el movimiento de Urano? La explicación causó el movimiento anómalo de Urano fue de tal importancia para la comunidad astronómica que en 1842 se reunió en la Academia de Ciencias de Göttingen, Alemania, y ofreció un premio quien resolviera el problema. El 18 de septiembre de 1846, el astrónomo francés Urbain Le Verrier, con sus bases en sus cálculos, afirmó la existencia de un astro causante de la modificación de la órbita de Urano. Pidió Galle, quien trabajaba en un observatorio de Berlín, que buscaba ese astro indicándole las coordenadas donde debía estar. 5 días después, Galle descubrió Neptuno, muy cerca de la posición que La Verrier había indicado. Los resultados de los cálculos del astrónomo francés también los obtuvo el matemático inglés John Couch Adam. No es la primera vez que dos o más científicos realizan el mismo descubrimiento de manera casi simultánea. Al final, ambos trabajos fueron reconocidos. Pregunta 1. Analiza el texto y argumenta por qué las aportaciones de Newton son importantes para el desarrollo del conocimiento científico y práctico. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué? Por ejemplo, aquí yo le sumaría. ¿Por qué si ya se sabía, no sé, por ejemplo, las estaciones lunares? ¿Por qué si ya se conocía el cero con los mayas? Si ya conocían las estaciones de la siembra, la cosecha. ¿Por qué se le da el reconocimiento o por qué son tan importantes las aportaciones de Newton? He aquí el dilema. Esa es una gran pregunta. ¿Por qué? Simple. Porque antes simplemente se hacía de manera cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativo? De manera experimental, de lo que nuestros sentidos logran captar. De esa forma se obtenían todos los resultados. Es decir, los mayas agarraban, veían, hacían cálculos, pero no tan científicos. Aunque tenían su forma de contar, no lo hacían de esa forma. Simplemente medio calculaban de una forma cualitativa, con base a sus experiencias. ¿Sale? Recuerda que para los mayas la vida era un ciclo, ¿no? Un ciclo donde volvías a empezar nuevamente todo un ciclo. Entonces, en el caso de Newton ya te empiezan a tomar ecuaciones generales, leyes gravitacionales universales, todo este tipo de situaciones, pero ya de manera cuantitativa. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Si cualitativo es de experiencia, cuantitativo es de números, de cálculos, fórmulas, estadísticas, etc., etc., ¿no? De estudios científicos, ensayo, comprobación, ensayo y error. Entonces, por eso son muy importantes las aportaciones de Newton a la ciencia, ¿vale? Pregunta 2. ¿En qué otras áreas se aplican las leyes de Newton? Las leyes de Newton prácticamente en todo. Por ejemplo, en máquinas simples. Vamos a poner una carretilla. Vamos a poner ejemplos. Una carretilla usa las leyes, usa todo esto que Newton aportó, estas leyes de Newton, ¿no? Porque considera la gravedad, la fuerza, la resistencia. Todo esto lo comprende, todo esto lo analizan, ¿no? Para hacer una máquina simple como esa, ¿no? Entonces, para una polea, ¿no? Todo esto tiene que ver. Una grúa, por ejemplo, también funciona con estas leyes. Los aviones mismos, en su forma aerodinámica, en su construcción, en todo su equipamiento que deben llevar, tiene que ver con las leyes de Newton, ¿no? Porque a todos nos afecta, a todos los aparatos les afectan las fuerzas universales o las leyes de gravitación. Entonces ahí se aplica mucho todo esto. Ahí es donde sigue teniendo gran importancia, ¿sale? En grupos discutan y compartan sus ideas al respecto. Bueno, eso ya lo tienen que hacer cada quien en grupo. Pasamos a la página 83.
Los trabajos de Newton acerca del movimiento incluyen la descripción del movimiento de los líquidos, la explicación de las mareas y la propagación del sonido, así como una teoría sobre la formación de las estrellas. Las leyes de Newton son consideradas una de las aportaciones más relevantes de la física de la humanidad porque son la base de la mecánica clásica, precisamente lo que les decía, ¿no? De ahí parte mucho de lo que se conoce mecánicamente, ¿no? En todas las máquinas que conocemos prácticamente. La teoría general del movimiento, ¿sale? Entonces dice, la gran contribución de Newton al quehacer científico fue la generalización de sus leyes, es decir, dio a las leyes físicas el carácter de universales. Así es. Porque a una acción tiene una reacción, porque la fuerza de gravedad nos afecta a todos. O sea, es real, todas estas leyes son universales, nadie nos salvamos de todo esto. Por eso es que son importantes estas leyes, ¿sale? Dice, en equipos compartan sus respuestas a la situación inicial y respondan las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Cómo lograron las antiguas civilizaciones predecir el movimiento de los planetas? Investiguen cuáles y qué tan exactas fueron las predicciones astronómicas de la civilización maya. Bueno, ahí tenemos que ver muchas cosas, ¿no? Pero básicamente, algunas de las predicciones más exactas, ¿no? Por los mayas, son los periodos de la Luna y el Sol. Así como los periodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son de las más importantes que lograron hacer los mayas. Vamos a la siguiente pregunta, ¿ok? Dice, inciso B, ¿cuáles eran las diferencias entre que lo científicamente se hacía antes y después de Newton? Bueno, antes de Newton no se realizaban cálculos rigurosos, como les digo, no se hacían de forma tan cuantitativa. Y los estudios eran más cualitativos, ¿no? Newton ayudó a establecer un sistema de estudio cuantitativo con cálculos más rigurosos, ¿no? Es básicamente esto, lo que ya les había comentado hace un momento. Inciso C. En grupo discutan en qué radica la validez de las leyes de Newton e investiguen si aún son válidas, en qué casos sí y en cuáles no. Bueno, las leyes de Newton siguen siendo tan válidas como en el momento en que se realizaron los descubrimientos, ¿no? Así de simple. Y solo se han hecho más sólidas, ¿no? Con leyes más generales, como la teoría de la relatividad, por ejemplo, pero de que siguen actuales y seguramente, es más, yo me atrevería a decir, así de simple, que mientras exista la vida como la conocemos, las leyes de Newton van a establecer la forma de vivir. Porque si no, la vida no sería como la conocemos, ¿no? Como vimos en la secuencia anterior. ¿Qué pasaría si no existiera la gravedad? Pues simplemente no sería ni posible la vida como la conocemos. Entonces estas leyes, acuérdense que llevaron una serie de investigaciones, ¿no? No solo fue decir, ay, mira, hay gravedad. No, se hicieron investigaciones, se comprobó cuál es la velocidad o cuál es la fuerza de gravedad, que en nuestro caso es 9.81 aproximadamente, ¿no? Metros por sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues la vida como la conocemos nunca van a ser posibles sin estas leyes de Newton. Básicamente, eso es lo que tendríamos que ver, ¿ok? Bueno, pues básicamente eso es todo por este video. Te invito a que te suscribas, a que des like, no olvides dejar tus comentarios. Y recuerda que el conocimiento da seguridad, así que a estudiar.